¿Conoces la verdadera historia de Rapunzel, la protagonista de la película de animación Enredados? Las historias infantiles, muchas veces, son adaptaciones de relatos macabros, donde la inocencia se oculta tras velos de horror y sufrimiento. Hoy, en Cuentos Macabros, te invito a sumergirte en un relato que desgarra la fachada de un cuento de hadas para mostrarte la cruda y perturbadora verdad. Prepara tus sentidos, porque lo que vas a escuchar no es la típica historia encantadora, sino una versión oscura y desgarradora que te hará cuestionar lo que creías saber sobre Rapunzel. Hace mucho, en una época en que las leyendas se tejían con hilos de terror, existió una princesa cuyo destino no estaba marcado por risas y finales felices, sino por la sombra de una existencia atormentada. En una torre olvidada por el sol, sin ventanas que dejaran entrar la luz, vivía Rapunzel, una joven de belleza extraordinaria, cuya única fortuna era un cabello largo y sedoso, el cual parecía tener vida propia. Ese cabello, sin embargo, no era motivo de salvación, sino el símbolo de su condena. Encerrada por una familia que veneraba lo macabro y lo prohibido, la princesa era sometida a constantes torturas. Los métodos de castigo, tan crueles como en los relatos de ultratumba, buscaban quebrar su espíritu y doblegar su voluntad. Cada día, el silencio del encierro se rompía solo por el eco de sus gritos y el sonido implacable de la soledad. El único atisbo de esperanza llegaba en forma de un príncipe, un joven decidido a desafiar lo imposible para rescatarla. Su plan, sin embargo, desencadenaría una espiral de horror inimaginable. Cuando el príncipe, guiado por la fe en el amor verdadero, se aferró a la larga cabellera de Rapunzel para escalar la torre, la atmósfera se volvió aún más densa. La salvación parecía a la vuelta de la esquina, pero en lugar de gratitud, la oscuridad respondió con violencia. Las hermanas de la princesa, figuras retorcidas por la envidia y el rencor, embistieron al Salvador. Con brutalidad desmedida, le arrancaron la lengua y le arrancaron los ojos, condenándolo a vagar sin poder ver ni pronunciar palabra alguna. La sangre, fría y espesa, se derramó por la fría piedra de la torre mientras el príncipe caía en un abismo de agonía. La violencia no se detuvo allí. En un acto final de perversidad, las mismas manos que habían herido al Salvador se volvieron contra Rapunzel. En un macabro sacrificio, sus propias hermanas la ofrecieron a un destino aún más terrible, sumiéndola en una oscuridad sin retorno. Así, en la verdadera versión del cuento, la princesa se convirtió en una mártir del horror, condenada a una eternidad de tormento y soledad. Aunque suene increíble, la brutalidad de este relato no es exclusiva de la ficción. La historia de Rapunzel tiene un eco escalofriante en hechos reales, en la vida de una joven cuyo sufrimiento trasciende la imaginación. En el sombrío año de 1874, en un rincón olvidado de Europa, una muchacha llamada Blanche Monnier, cuyo destino se tornaría siniestro, vivió una pesadilla que superaba cualquier relato de hadas. Desde temprana edad, fue víctima de una familia despiadada que, cegada por el control y la obsesión, decidió encerrar a la joven en una especie de prisión privada. Imagina un cuarto minúsculo, en el ático de una antigua casa, donde la luz apenas se atrevía a penetrar. En ese espacio opresivo, Blanche Monnier fue confinada durante más de 25 largos años. Cada día transcurría en un silencio sofocante, interrumpido solo por el eco de sus propios lamentos y el crujir de la madera vieja. La familia, ansiosa por ocultar la vergüenza y los oscuros secretos que les unían, ideó una farsa. Decían que la joven había sido enviada a un internado en Inglaterra y que luego se había marchado a vivir a Escocia. Pero la verdad, tan amarga como amarga,
era que Blanche Monnier era mantenida en un encierro inhumano, sometida a abusos tanto físicos como emocionales, que minaban su voluntad y destruían su alma. El ambiente en esa habitación era aterrador. El aire estaba cargado de un hedor a putrefacción, tan penetrante que resultaba imposible permanecer en él por más de unos instantes. La falta de luz y la humedad se combinaban para crear una atmósfera de desesperación, donde cada rincón parecía gritar historias de abandono y sufrimiento. El secreto de Blanche Monnier, escondido por años, salió a la luz de la forma más inesperada. El 23 de marzo de 1901, cansados de soportar los constantes abusos y la inhumana opresión, 3 valientes trabajadores de la casa decidieron romper el silencio. Con el corazón en un puño, enviaron una denuncia anónima a las autoridades, revelando la existencia de una mujer atrapada en una miseria indescriptible. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, describía con detalle el horror de una solterona recluida en su propio infierno doméstico. El fiscal general de París, perplejo ante tal revelación, ordenó inmediatamente una investigación. Cuando la policía irrumpió en la lúgubre residencia, lo que encontraron superó cualquier pesadilla imaginable. Una habitación en penumbra, impregnada del olor fétido de la decadencia. Ventanas rotas, cuyos cristales destellaban la única luz que se atrevía a colarse, apenas iluminando el sufrimiento acumulado de años. Y en el centro de este cuadro de horror, la imagen desgarradora de Blanche Monnier, casi irreconocible tras tanto sufrimiento, tendida en un colchón de paja podrida. La escena era tan estremecedora que los oficiales tuvieron que forzar la apertura de las ventanas para ventilar el ambiente y por primera vez en décadas dejar entrar un rayo de luz en ese lugar maldito. El descubrimiento sacudió a la comunidad. La verdad era tan atroz que parecía extraída de un relato de terror gótico. Los responsables, cada uno con su propia cuota de culpa, enfrentaron consecuencias devastadoras. El padre, incapaz de soportar la vergüenza y el peso de sus crímenes, se quitó la vida ante la inminente ira pública. La madre, cuyo odio y control habían marcado el destino de la joven, fue arrestada y posteriormente falleció tras apenas 15 días de encierro. El hermano, Marcel Monnier, fue sometido a un juicio que, pese a sus supuestas atenuantes, dejó cicatrices imborrables en su mente, evidenciando el daño psicológico que también sufrió en aquel entorno de perversidad. A pesar de haber sido liberada del encierro físico, la libertad de Blanche Monnier fue tan efímera como ilusoria. Los años de abuso habían dejado una huella indeleble en su mente. Diagnosticada con múltiples trastornos, entre ellos la esquizofrenia, la anorexia nerviosa y, de manera aún más perturbadora, comportamientos desviados que desafiaban toda lógica, su salud mental se deterioró de forma irreversible. La sociedad, incapaz de comprender la magnitud de su sufrimiento, comenzó a referirse a ella con un apodo que resonaba con la leyenda que todos conocíamos: Rapunzel. No era un término de cariño, sino un recordatorio amargo de que, al igual que la princesa de los cuentos, su existencia había estado marcada por el encierro y la maldad. El destino final de esta Rapunzel terrenal llegó en 1913, en un hospital psiquiátrico en Blois, Francia. Allí, entre paredes que parecían susurrar secretos oscuros, la joven finalmente sucumbió a las heridas invisibles que le habían arrebatado la esencia de su ser. Su muerte no solo cerró un capítulo de terror, sino que dejó una advertencia escalofriante. La verdadera maldad muchas veces se esconde tras las apariencias de un cuento de hadas. La historia de Rapunzel, tal como la conocemos en los libros y películas,
es solo la punta del iceberg de una verdad mucho más siniestra. Detrás del velo de cuentos encantadores se ocultan relatos de dolor, abuso y desesperación que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana. ¿Acaso los cuentos de hadas fueron ideados para proteger a los niños de una realidad demasiado cruda? ¿O son en realidad advertencias disfrazadas de fantasía, destinadas a recordarnos que la maldad y la crueldad siempre han estado presentes en el mundo? La dualidad entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el sufrimiento, es el corazón palpitante de estas leyendas. La verdadera historia de Rapunzel nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Puede la belleza coexistir con la brutalidad? La respuesta en este caso es un rotundo sí. La inocencia aparente de una princesa se ve ensombrecida por los actos de aquellos que la rodean, y la libertad, tan anhelada, se torna en una prisión de recuerdos traumáticos. A lo largo de estos relatos macabros, encontramos ecos de una realidad en la que la lucha por el poder y el control puede destruir vidas. La historia de Blanche Monnier, la Rapunzel terrenal, es un recordatorio de que el mal no es exclusivo de la ficción. Está presente en cada rincón, aguardando en las sombras de nuestras propias sociedades. Así concluye este viaje, a través del tiempo y del terror, donde la magia de los cuentos de hadas se entrelaza con la cruda realidad de la violencia y el abuso. La verdadera historia de Rapunzel es, sin duda, una de las más perturbadoras que jamás se hayan contado. Si este relato te hace estremecido, si ha despertado en ti esa mezcla de asombro y horror, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir esta historia para que más personas descubran la verdad oculta detrás de los cuentos que creíamos inocentes. Recuerda, la verdad puede ser tan aterradora como la ficción. Y en el universo de cuentos macabros siempre hay un nuevo misterio esperando para ser revelado. Nos vemos en el próximo relato, en un nuevo viaje a lo desconocido. Hasta entonces, mantén la luz encendida, porque en la oscuridad los secretos jamás mueren.